Bueno, pues estamos ya en el tema 5, que el tema 5 es procedimiento de emergencia, los mensajes de socorro. Nos dice que las emergencias son situaciones anómalas que requieren de la tripulación acciones rápidas, procedimientos ajustados y medidas efectivas para proteger la integridad o la seguridad de la aeronave. Condición de peligro. La condición de peligro se define como la condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente y de requerir ayuda inmediata. Los mensajes radiotelefónicos relativos a las condiciones de peligro se concretan en las comunicaciones de socorro. Nos dice que el piloto, en caso de peligro, debe efectuar la llamada de socorro en la frecuencia que está utilizando en ese momento. Es decir, hay una frecuencia que es la de emergencia, que es la de 121.5. De hecho, hay muchas emisoras que tienen directamente un botón, no sé si lo veis aquí. Bueno, no sé si se verá. Hay un botón directo de 121,5 para ir directamente a esta frecuencia. Vale, pues en caso de peligro debe efectuar la llamada de socorro en la frecuencia que está utilizando en ese momento. No hay que hacer el cambio directamente, simplemente nosotros estamos en una frecuencia, tenemos un peligro inminente, tenemos que solicitar una llamada de socorro. Pues en esa misma frecuencia diríamos esto, que es Mayday, 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 seguido por la correspondiente identificación de la aeronave. Se dice Mayday 3 veces seguidos y, como aquí bien dice, seguido por la correspondiente identificación de la aeronave. Pues bueno, pues nuestro indicativo, ¿no? Pues sería Mayday, Mayday, Mayday. Si somos Eco Charlie Kilo Hotel Lima, por decir algo, o Eco Charlie Eco Quebec Bravo, pues sería Mayday, 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 Eco Charlie Kilo Hotel Lima. Aquí me parece que no lo dice. A mí cuando me lo enseñaron eran 3 veces Mayday y 3 veces tu indicativo, para que quedara bien claro. O sea que sería Mayday, 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 Eco Charlie Kilo Hotel Lima, Eco Charlie Kilo Hotel Lima, Eco Charlie Kilo Hotel Lima. Bueno, aquí dice solo Mayday 3 veces y una vez el indicativo. Bueno, dependiendo de la emergencia que sea, a lo mejor no estamos para decir 3 veces ni Mayday ni 3 veces nuestro indicativo, pero bueno, esto es lo que está reglamentado, 3 Maydays y el indicativo. El uso de la palabra Mayday lleva asociado el silencio radio en la frecuencia en uso, es decir, hasta que no finalice la emergencia, ninguna aeronave haciendo uso de la misma frecuencia en ningún caso podrá transmitir. Vale, esto es de sentido común. Si una persona escuchamos por radio Mayday, 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 pues no nos vamos a poner a decirle que estamos con nuestro dron cerca de Granollers porque vamos a hacer un vuelo sobre un campo de cultivo, porque no procedería. Vale, las comunicaciones de socorro tienen prioridad absoluta y la estación que tenga conocimiento de ellas las transmitirá en la frecuencia de que se trate. Los pilotos deberían declarar socorro cuando tengan dudas acerca de la seguridad de la aeronave, proporcionando siempre información de sus dificultades, es decir, pues sentido común, ¿no? ¿Qué diríamos? Pues posición, capacidad para manejar la situación, manera de actuar ante el tiempo meteorológico de la zona, la reserva de combustible, correcto funcionamiento del motor, etcétera, etcétera. En cualquier caso, durante una situación de emergencia existen 3 premisas, que es, primera, seguir volando el avión; segunda, dirigir la aeronave hacia un rumbo adecuado para mantener la altura de seguridad; y tercero, comunicar por radio. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto, Mayday. Vale, pues lo que hemos dicho, una vez declarado el Mayday, pues decir lo más importante, ¿no? Posición, ¿dónde estamos? Pues Mayday, 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 Eco Charlie Kilo Hotel Lima, Eco Charlie Kilo Hotel Lima, Eco Charlie Kilo Hotel Lima, sobrevolando Granollers, o sobrevolando Badalona, o sobrevolando donde estemos, ¿no? Si sabemos el pueblo, si estamos en San Martí de Sesgueiolas y no sabemos cuál es el nombre del pueblo ese, pues decimos, pues volando, si sabemos las coordenadas, pues las decimos, y si no, pues decimos más o menos aproximadamente, ¿no? Pues a 3 kilómetros de Igualada, o cerca de la Seu d'Urgell, al norte de la Seu d'Urgell, bueno, pues donde sea, ¿no? Capacidad para manejar la situación, pues cómo de peligroso es, ¿no? Si nos vemos, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, tenemos no es lo mismo que tener un fuego en el motor, que se nos haya estrellado un pájaro en el parabrisas, que hayamos perdido el tren de aterrizaje. A lo mejor perder el tren de aterrizaje es un problema,
pero bueno, hasta podemos volar bien hasta un aeropuerto, entonces si lo comunicamos, pues nos podría enviar bomberos, podrían poner espuma en la pista, podrían poner alguna medida de atenuación, avisan a los bomberos si hace falta, a la ambulancia, al SEM, etcétera, etcétera. Es decir, cada situación requerirá una cosa, ¿no? La manera de actuar ante el tiempo meteorológico de la zona, pues bueno, pues dependiendo, no es lo mismo que esté diluviando, que no haya ninguna visibilidad, a lo mejor tenemos un problema, en fin, dependiendo de la situación, pero como mínimo decir la situación donde estamos, la posición, y si podemos decir rumbo y velocidad, porque en caso de que vayan a buscarnos a algún sitio, los servicios de emergencia que sepan si hemos comunicado que estamos sobre la vertical de Reus y estamos volando rumbo 270 y vamos a 100 nudos, pues bueno, pueden hacer un cálculo más o menos y tendrían una estimación para buscar en un radio determinado, no se irían a buscar al delta del Ebro. Bueno, vale, con el correcto funcionamiento, perfecto. Luego, lo que hemos dicho antes, en cualquier caso, durante una situación de emergencia existen 3 premisas. Seguir volando, dirigir la aeronave hacia un rumbo y comunicar, que esto es lo que se dice de toda la vida, se ha dicho, volar, navegar y comunicar. Volar, navegar, comunicar. ¿Por qué? Porque lo primero de todo es volar. O sea, el avión lo tenemos que volar. En el caso de un dron, pues tenemos que volar el dron. Luego, tenemos que navegarlo, es decir, volarlo con un sentido. Porque podemos estar volando, pero a lo mejor nos vamos a estrellar contra unas rocas. O nos vamos a tener un accidente con una torre de comunicaciones que hay. Y luego, por último, comunicar. Es decir, tenemos que saber que la radio no nos tiene que estresar. La radio es nuestra amiga, por decirlo así, ¿no? Es nuestra amiga la radio y la persona que hay al otro lado, el controlador o quien sea. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un fuego de motor o se nos ha roto algo del dron y ha caído en vertical, lo que tienen que hacer por la radio, en caso de que la vayamos a usar y no vayamos a usar el teléfono, pues están para ayudarnos. Es decir, no nos puede crear más estrés. Si nosotros comunicamos por radio que tenemos un problema grave y comunicamos un Mayday, la radio lo último que tiene que hacer es estresarnos. O sea, primero volarlo, el aparato, la aeronave, sea un avión, sea un dron, sea lo que sea. Segundo, navegarlo. Y tercero, comunicar. Siempre es una ayuda, nunca puede causarnos más estrés. Y si no podemos contestar en ese momento, pues no podemos contestar. Estamos con nuestra emergencia y enseguida que podamos contestaremos. Y ese es el orden de prioridad. Vale, uso de frecuencia de socorro. Como anteriormente hemos comentado, en caso de encontrarse en una situación de socorro, el piloto transmitirá el mensaje a la frecuencia aeroterrestre utilizada en aquel momento. Eso ya hemos comentado. Si la aeronave no se encontrará bajo el control de ninguna dependencia ATS, puede declarar la emergencia de frecuencia 121,5, que es la frecuencia de emergencia. Con la aeronave equipada con el transpondedor SSR, debería seleccionarse el código de emergencia 7700, preferentemente con anterioridad a la declaración de emergencia. Vale. Pues eso, en caso de tener transpondedor seleccionaríamos 7700 y aquí te dice pues anterior a la emergencia si es posible. Pues eso ya cada caso como fuera. Contenido del mensaje de socorro. El mensaje de socorro debería contener el mayor número posible de los siguientes elementos: señal de socorro Mayday repetida 3 veces, que ya lo hemos dicho, el nombre de la estación llamada, si es posible, identificación de la aeronave, es decir, el nombre de la estación de llamada es a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Pues es la Torre de Sabadell, si es a la Torre de Barcelona, si es a Control Madrid, quien sea, ¿no? Si es posible, lo de siempre. En una emergencia que estamos súper estresados, pues bueno, suficiente tengo yo con decir que tengo el problema, ¿no? Estamos en una situación de alto estrés, pero bueno, la teoría nos dice esto: señal de socorro Mayday repetida 3 veces, nombre de la estación si es posible, identificación de la aeronave, que somos nosotros, el indicativo que tengamos, el tipo de aeronave, pues el tipo de aeronave que tenemos, si es un Phantom 4, si es una Cessna 172, si es un Inspire 1, si es un Mavic Mini, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Naturaleza de la emergencia, que es lo que nos ha pasado: un fallo de motor, se nos ha caído una hélice,
el dron se ha caído y ha matado a alguien, no sé, Dios no quiera. Intención del piloto al mando, cuáles son nuestras intenciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir para allí, dependiendo de la situación, pues requerir una cosa u otra. Y posición actual, nivel y rumbo. Vale, y mensajes de urgencia. La condición de urgencia se define como la condición que afecta a la seguridad de la aeronave o de alguna persona a bordo, pero que no exige ayuda inmediata. Es decir, sería como un Mayday más suave, ¿no? Por decirlo así, de estar por casa. Afecta a la seguridad de la aeronave o de alguna persona a bordo, pero no exige una ayuda inmediata. Eso sería un mensaje de urgencia. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Pues el piloto, en caso de urgencia, debe efectuar la siguiente llamada. En vez de Mayday, es el pam pam. Parece cachondeo, pero no lo es cierto. Es decir, en vez de decir Mayday, 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 sería pam pam, pam pam, pam pam, precedido por el correspondiente distintivo de llamada de la aeronave, pues nuestro indicativo. El mensaje de urgencia contiene información que permite conocer quién necesita ayuda, el problema, sus intenciones y su situación. Los pilotos deberán declarar la urgencia tan pronto como detecten alguna situación que afecte a la seguridad de la aeronave o de alguna persona a bordo. A diferencia de la emergencia, el piloto en este caso puede cancelar la situación de urgencia. Es decir, podemos tener a lo mejor un señor a bordo que se encuentra mal, le duele la barriga, comunicamos un PAM medical o un pam 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 y resulta que luego el hombre pues se encuentra bien, dice que tampoco es para tanto, pues bueno, pues lo podemos cancelar. Y aquí pues no ha pasado nada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En el caso del Mayday no, si comunicamos un Mayday es que es un Mayday, no estamos para bromas. Vale, el uso de frecuencia de urgencia. La frecuencia utilizada será la de la estación con la que la aeronave está manteniendo contacto, eso ya lo hemos dicho 3 veces. Si la aeronave no pudiera establecer comunicación con dicha estación, podría transmitir el mensaje a la frecuencia de emergencia, que es 121,5. Y bueno, ya para finalizar, retransmisión de mensajes de urgencia. El mensaje de urgencia enviado por una aeronave debería contener la mayor información posible en el siguiente orden. Pues lo mismo que el Mayday, ¿no? Señal de urgencia, pam pam, repetida 3 veces, igual que Mayday. El nombre de la estación de llamada, si podemos. Identificación de la aeronave, quiénes somos, el tipo de aeronave, naturaleza de la condición de urgencia, qué ha pasado, tenemos un fuego motor, se nos ha caído el dron, etcétera, etcétera. La intención del personal al mando, qué tenemos pensado hacer, y la posición actual, nivel y rumbo, y cualquier otra información que consideremos que es útil para nosotros. Vale, y con esto ya damos por finalizado lo que es el temario de radiotelefonía. Luego habrá algún apartado especial que hace hincapié sobre todo en el tema de los espacios aéreos y alguna cosita más. Y en principio, si alguien tiene alguna duda, habrá un banco de preguntas que se pueden hacer preguntas para entrenar, para antes de hacer el examen, y algún documento de interés que os podéis descargar en PDF también en el campus de Dreamer, dentro del apartado de radiofonista. Pues bueno, hasta aquí el curso.